Y como siempre, ya estamos de vuelta. Siempre cuando ocurre esto, pillamos a los que se quedan dormidos. Ya, pequeños saltamontes, estamos acá, le estaba explicando qué es lo que ocurre atómicamente con la molécula de agua. ¿Qué es lo que ocurre con los átomos de oxígeno e hidrógeno? Con los electrones. ¿Ya? Porque yo le estaba comentando que la molécula de agua tiene una característica polar, ¿cierto? Es una molécula polar. ¿Y qué significa que sea una molécula polar? El átomo de oxígeno, los átomos de hidrógeno, ¿ok? Yo le comentaba que el átomo de oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones, pero solo es capaz de compartir 2. Y los átomos de hidrógeno, acá hay un átomo de hidrógeno y acá hay otro átomo de hidrógeno. Pero como es más electronegativo el átomo de oxígeno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que existe un desplazamiento por la atracción que ejerce el oxígeno sobre los electrones del hidrógeno y estos electrones se desplazan, ¿ya? Se desplazan hacia el oxígeno. Al desplazarse estos electrones, los electrones del hidrógeno, ¿ya? Hacia el oxígeno, ¿ya? Genera una zona o va a dejar una zona en la molécula de agua en donde existe una alta probabilidad de encontrar electrones. Y esa zona, toda esta zona, se conoce como el delta negativo. Es una zona de la molécula de agua en donde hay una alta probabilidad de encontrar electrones, pero hay otra zona de la molécula de agua en donde están los núcleos del hidrógeno, en donde la probabilidad de encontrar electrones, recuerden que los electrones tienen carga negativa, ¿ya? Entonces, si hay bastantes electrones, ya hay bastantes cargas negativas que están cercanas. Pero la otra zona de la molécula de agua es en donde están los núcleos de los hidrógenos, porque hay ausencia de electrones o la probabilidad de encontrar electrones es menor. Por lo tanto, esto se conoce como el polo positivo. ¿Por qué positivo? Porque recuerden que en los núcleos se encuentran los protones y los protones tienen carga positiva. Entonces, en cada núcleo de átomo de hidrógeno hay protón. Hay un protón. Por eso se dice que la molécula de agua es una molécula polar. Polar. Polar significa que posee polos. Y estos polos ya no es nada más que una diferencia. Hay un lado en donde hay una alta probabilidad de encontrar electrones y otro lado de la molécula de agua en donde hay una probabilidad más baja de encontrar electrones. Por eso se dice que la molécula de agua es polar. Pero ojo que no es sinónimo de molécula con carga. Cuidado con eso. Esa es típica pregunta de certamen que realizo. La molécula de agua no es una molécula cargada, no es una molécula que posee carga. Eso está mal. ¿Ya? Ah, pero profe, pero si ahí tiene signos. Sí, que tenga signos no significa que posea carga. ¿Ya? No es lo mismo. Ojo, cuidado. Esto es como una característica clásica, no sé, yo siempre lo explico con un lápiz, un plumón. Ustedes ven un lápiz, si ven un lápiz, generalmente los plumones tienen como el cuerpo está pintado blanco, pero estos plumones de pizarra, a eso me refiero yo. Un plumón de pizarra, ya, si el plumón es azul, el cuerpo del plumón es blanco, pero la tapa es azul. ¿Se fijan? Lo ven en sus cabezas, ¿cierto? El plumón. Si yo quiero ver, si yo tengo un plumón rojo, presencial, le hubiese mostrado los plumones. El plumón rojo es así. El cuerpo es como blanco y la tapa es roja. Uno lo ve con el color de la tapa. Entonces aquí es exactamente lo mismo. El plumón es polar, porque tiene esta zona de un color y esta zona de otro color. Eso significa. En el caso de la molécula de agua, de forma muy simple le estoy explicando para que ustedes entiendan. Por supuesto que hay un concepto
que está detrás, que está relacionado con la electronegatividad. Pero esto sucede con la molécula de agua. Los electrones de los hidrógenos se acercan al átomo de oxígeno y no ocurre, y no es solo eso, sino es que ese movimiento de los electrones de los átomos de hidrógeno hacia o acercándose al átomo de oxígeno hace de que el agua tenga esa geometría. La geometría que tiene el agua es la consecuencia de ese movimiento. O sea, es como si las flechas estuviesen apuntando hacia allá, hacia el átomo de oxígeno. Y aquí están los átomos de hidrógeno. Entonces queda con una geometría como la cabeza de una punta de una flecha. ¿Se fijan? Ahí está la flechita. La molécula de agua se abre y entre el átomo de hidrógeno, entre los átomos de hidrógeno, ya, acá queda un ángulo. Y ese ángulo que se produce de 104.5 grados ya está relacionado con ese desplazamiento que tienen los átomos, perdón, los electrones de los átomos de hidrógeno. ¿Ya? Y eso determina la característica polar, el movimiento de los electrones de los átomos de hidrógeno. ¿Ya? Pero esa representación, ¿ya? No significa que la molécula tenga una carga determinada, no tiene una carga neta. ¿Ya? No hay una carga neta. ¿Ya? Una carga neta para una molécula, por ejemplo, esa es una carga neta. Ustedes saben que las cargas se representan en el lado derecho superior. Por ejemplo, si quiero escribir cloro, sodio, un catión, aluminio. La carga se escribe ahí. La molécula de agua no es una molécula cargada. Yo cuando escribo agua, por ejemplo, ustedes cuando escriben eso. ¿Ok? Así es que, cuidado con confundir. El efecto polar, la polaridad de la molécula, determina de que otras moléculas que poseen la misma característica, que sean polares, pueden interaccionar. Ojo que la palabra interacción no es lo mismo que unir. ¿Ya? Una interacción es una atracción. Entonces, ¿cuáles son las atracciones? Dígame. ¿Me va a preguntar algo? ¿No? Ah, bueno, sentí como que iba a preguntar algo. Yo estaba comentando que una interacción es una atracción. Y esas atracciones pueden ser, o esas interacciones pueden ser débiles, como también pueden ser interacciones fuertes. ¿Ya? Cuando hablamos de las polaridades, las interacciones son entre moléculas polares, interaccionan, o sea, una molécula polar, como el agua, interacciona con otra molécula que también posee la misma característica, debe ser polar. Y una molécula apolar va a interaccionar, ¿ya?, con otra molécula de la misma característica, tiene que ser apolar. ¿Ya? Si yo tengo un sistema en donde hay un vaso precipitado y tengo una molécula polar y agrego otro líquido que también es polar, ¿ya?, y lo mezclo, vamos a obtener una mezcla que es homogénea. Una mezcla homogénea. O sea, no vamos a distinguir los componentes de la mezcla. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre acá. En el caso que está escrito abajo, yo tengo una molécula polar, un aceite, por ejemplo, y le agrego otra molécula polar en estado líquido, otra clase de aceite, ¿ya?, y los mezclo y no voy a ver la diferencia.
voy a ver una mezcla homogénea. ¿De acuerdo? Pero si yo cambio las polaridades y trato de mezclar ¿ya? Una sustancia, un solvente, un líquido apolar, con otro líquido que es polar, ahí, ¿qué creen que va a ocurrir? ¿Qué creen que van a ocurrir? Ocurre eso. No se mezclan. ¿Y por qué no se van a mezclar? Esa es una mezcla heterogénea. Heterogénea. La mezcla heterogénea podemos distinguir los componentes de la mezcla a simple vista. Entonces, esta mezcla que está constituida por una sustancia apolar y otra sustancia polar no se van a mezclar, se van a separar. ¿Qué significa eso? Significa que esta molécula que es apolar no interacciona, ¿ya? No interacciona con otra molécula que posee la polaridad opuesta con una molécula polar, por ejemplo. ¿Ya? Aquí no es que a veces el concepto se repele, no significa que salen arrancando las moléculas ya, o ya, le piden el, no sé, pues el PCR o el pase de movilidad, no lo tiene, ya chao, y las dejan aisladas. No, no significa eso, ya no se arrancan del vaso precipitado, hacen fiesta entre ellos, no, no interaccionan. Eso es, nada más. No interaccionan moléculas que tienen diferentes polaridades. Ahora, cuando digo que no interacciona, ¿ya? No interaccionar significa que no hay interacción. ¿Está claro, cierto? Si no interacciona, no hay interacción, no hay atracción. Ahora, esa interacción, ¿de qué tipo podría ser? ¿Cuáles son los tipos de interacciones que existen? Si estamos hablando de un sistema como este, fíjense, ¿se pueden dar algún tipo de interacción en este sistema? Donde hay iones de cloro y iones de sodio, cationes y aniones, por ejemplo. 104.3 grados. Ahí está el ángulo que tiene la molécula de agua. Creo que les dije, no sé, 104.5, lo que parece. ¿Ok? Bueno, acá hay mediciones del enlace covalente, tiene esa longitud entre cada uno de los átomos. Vamos a la pregunta que le estaba haciendo. ¿Cuáles son los tipos de interacciones que existen? ¿Ya? ¿Qué tipo de moléculas se pueden interaccionar con la molécula de agua? Porque dice, ¿por qué algunas sustancias químicas se disuelven en el agua y otras no? Bueno, tienen que tener las características polares. Primero, cualquier molécula que sea polar se disuelve o interacciona con las moléculas de agua. ¿Ya? Acuérdense del chiste que es más fome que la ñoña, pero no importa, del oso polar. ¿Se acuerdan del chiste del oso polar? Se los conté el semestre pasado, ¿no? Ah, no, yo no veo esto. ¿Saben cuál es el chiste del oso polar? Alexander, ¿qué le pasa a un oso polar cuando se mete al agua? En la Antártica, el oso polar se tira un piquero. No, se disuelve.
Eso le pasa al oso. El oso polar, cuando se mete al agua, se disuelve. Ya, bueno. Oso polar. Oso polar. Ya, ¿qué le pasa al oso polar cuando... Ya, ahí vamos a dibujar. Ahí está el oso. Oh, el oso feo, parece Godzilla. Ya, se tira un piquero el oso. Ahí está el agua. Y el agua es polar. Polar con polar interacciona, se disuelve. Y eso es, ¿ven? ¿Ven qué fue si yo les dije? Pero es un buen ejemplo para entender de que la única forma de entender de cuáles son las sustancias que pueden disolverse en el agua son las que interaccionan con el agua. Po. Y la primera interacción es que deben ser moléculas que tienen la misma polaridad que el agua, o sea, moléculas polares. Pero no solo ese tipo de molécula es capaz de interaccionar con el agua o es capaz de disolverse con el agua. En nuestro planeta existen unos compuestos ya muy famosos que les encanta el agua. Estos compuestos se llaman sales. Cuando vimos nomenclatura el semestre pasado, las sales están constituidas ya por átomos que son capaces de ionizarse. Es decir, una sal está constituido por un catión, siempre por un catión, más un anión. ¿Ok? El anión posee características o tiene carga, este sí que tiene carga negativa, y el catión tiene carga positiva. ¿Ya? En nuestro planeta abundan las sales. Hay sales de todo tipo, de las que se quiere imaginar. ¿Ya? Hay un montón de sales, compuestos, existen las sales binarias, las sales ternarias, ¿se acuerda de eso? Las sales binarias, los cloruro de potasio, cloruro de potasio, cloruro de litio, ¿ya? Etcétera, etcétera. Fluoruro de sodio, las sales para la limpieza de aura. Ah, claro, esa también, Antonia, para transformarse en un ser de luz. Esa misma. Mira, las sales se disuelven muy bien en agua, interaccionan muy bien con las moléculas de agua. ¿Por qué? Porque se genera una interacción entre las sales y el agua que se llama interacción ion-dipolo. La interacción iónica está determinada por la sal, porque la sal se ioniza, es decir, forma cationes y forma aniones. Y el dipolo lo aporta la molécula de agua. Y ustedes saben que el dipolo de la molécula de agua es que posee un polo positivo y posee un polo negativo. Por lo tanto, la molécula de agua se orienta según la carga que tiene el ion, o que aporta los iones de cada una de estas sales disueltas. Y así ustedes pueden ver esta representación, este dibujo, que cuando lo ven se ve como todo desordenado, pero se empieza a colocar, ojo, miren, ahí está una molécula de agua. Y la molécula de agua, claro, está representada por signos, pero son en realidad los polos. ¿Se fijan? ¿Ven? Este es el polo positivo. Ahí está el polo positivo. Y este es el polo negativo. Entonces, el polo negativo del agua interacciona con una carga negativa, como el sodio en estado catiónico. Y el polo negativo, perdón, el polo positivo de la molécula de agua interacciona con átomos
que tienen cargas negativas, como el cloro. ¿Ven? Entonces, el agua prácticamente disuelve la sal, por eso si la sal es un sólido, ahí está, si la sal es un sólido, como un cubito, un cubo de sal, y ahí tengo agua, el agua penetra la estructura, la separa, separa los átomos. ¿Se fijan por qué? Porque se atraen. Y eso le encanta a las sales. Por eso la sal se disuelve. Si usted coloca una sal en agua y la sal está en estado sólido y la deja en agua, se disuelve. No es magia. ¿Ya? O en realidad sí, deberíamos decir sí, es magia, pero la magia es la misma naturaleza. ¿Ya? La misma vida, la vida es mágica. Fíjese que acá, miren, lo único que ocurre es que la molécula de agua interacciona, se atraen. Hay una atracción. Esa es una interacción. Y cuando decimos que no interaccionan, no existe esto. Las moléculas pueden estar presentes en el mismo lugar, pero no interaccionan, no se pescan, ya no hay feeling. Y ocurre exactamente, piense en las personalidades, es exactamente lo mismo. Hay personas que les puede llamar la atención, ya, y uno interacciona muy bien y se lleva bien, pero hay otras personas que no pasa nada. Y es así, y hay que aceptarlo. Y no significa que hay algún prejuicio ya de por medio, ¿no? Que hay personas que en realidad no puede ser, no hay interacción. Ya, si tenemos la misma naturaleza, tenemos la misma naturaleza iónica. Es exactamente el mismo ejemplo. Exactamente el mismo ejemplo. La mala vibra. Claro, pero con una limpieza de aura a lo mejor se podría mejorar. ¿Ah? Si transformamos a mala vibra en un ser de luz, ahí nos amamos todos, claro. Con las sales. Bueno, no sé, pues dicen por ahí que cuando uno se lava con sal o se juega con sal, bota las malas vibras, ¿o no? ¿Ah? El correo de las brujas. El correo de las brujas es para eso, ¿no? ¿Qué dice Pedrito Angel? Pedrito Angel, yo escuché que decía eso. Ahí salieron algunas cosas. Sal y Romero. El Romero igual es, pero el Romero tiene buen olor. Es un aroma bien particular. Es del campo Antonia. ¿Dónde vive? Convivo con las brujas, no. Puyalli. Ahí sí que me pillo, no sé dónde queda. El tuitue. Ya, por ahí. Puyalli. Pero eso no está tan en la costa, ¿cierto? No es tan cercano. Ya no es tanto tampoco. Puyalli. Ya, creo que debo haber pasado por ahí. Hace tiempo. Uy, ¿cuánto te demorarías en llegar a la universidad si fuese presencial, Antonia? ¿O te arriendas algo? 2 horas. Chuta, ¿eh? Depende del tráfico. Sí, pues chiquillos, ¿ven? Alumnos como Antonia se pegan el pique todos los días o no sé, a veces les puede salir más barato arrendar un lugar, pero hay algunos alumnos que hacen ese sacrificio y andan todos, tienen que tomar la micro temprano en la mañana para llegar a las 8 de la mañana. Imagínense esta clase. Yo estoy comenzando ya a las 8:20, imagínense a la hora que deben salir de sus casas. Igual a veces cansa, ¿ya? Pues estar en la casita, más rico, estar acostadito viendo lo que el profesor dice, ¿cierto? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
lo agarramos para la chacota un rato, pero para no ser tan serio, ¿ya? No les voy a preguntar por el tema de los baños de sal, ¿ya? Y esas cosas de la limpieza de agua en la prueba, por favor. Ya, sí les voy a preguntar qué significa la polaridad, por qué la molécula de agua se dice que es una molécula polar, ¿ya? ¿Por qué la molécula de agua no es una molécula cargada? Bueno, esas cosas las tienen que tener claras. ¿Y cuáles son las interacciones de las moléculas de agua con otro tipo de compuestos? ¿Ya? Que describe el chiste del oso polar. Polar con polar. Apolar con apolar. Esa es la interacción. Cuando hablamos de interacciones polares o interacciones de polaridad más bien, ahí tienen que ser del mismo tipo, polar con polar, apolar con apolar. Apolar con polar, no, no se llevan. ¿Ya? Ahí no va. No hay interacción. Pueden estar en el mismo lugar, pueden estar en el mismo recipiente, sí, pueden estar en la misma célula, por ejemplo, sí. Claro que sí. ¿Ya? No es que se repele, sale arrancando, le hacen bullying, la llevan a un lado, la dejan ahí en la esquina, oreja de burro, no, nada de eso. No. Se mantienen en el mismo lugar, solo que no se pescan, no interaccionan, no hay interacción. ¿Ya? Hay que acostumbrarse a ese pensamiento, chicos. ¿Ya? No significa, por ejemplo, cuando hablamos siempre de este ejemplo, se coloca un ejemplo clásico que es el aceite con el agua. Y ahí se separa. Pero fíjense que se siguen manteniendo en el mismo vaso. Está ahí. El aceite no sale arrancando o el agua no sale arrancando del vaso. Ya no levita tampoco. ¿Ok? Pueden estar en un ambiente acuoso, sí, pero no hay interacción. Si piensa lo contrario, nosotros como especie no tendríamos ninguna gota de grasa en nuestros cuerpos. Estamos llenos de agua. Fíjense que el 70% de agua. Una persona que pesa, que tiene una masa de 100 kilogramos, si el 70% ¿ya? de un cuerpo es agua, ¿qué significa eso? Significa que 70 kilos de esa persona son solo agua. Una bolsa de agua caminante. Eso somos. ¿Se entiende el impacto que hay? La molécula de agua es una molécula determinante, determinante. Y el agua hay que hacerla circular, hay que hacerla circular por todo el planeta. ¿Ya? Nosotros también somos parte del planeta, entonces, claro, bebemos agua, gastamos agua, ¿ok? Y el agua circula en el planeta en un ciclo que se llama ciclo biogeoquímico. Devolvemos agua al ambiente por nuestra respiración, ¿ya? Por nuestros desechos, y después esa agua nuevamente vuelve a las nubes, y ya llega a los ríos, etcétera, y se trata del agua potable y después llega usted. O la toma una industria y la trata para una bebida, para cualquier cosa que sea acuosa y que sea vendido como algún producto, como una bebida gaseosa, por ejemplo. Y finalmente después usted se toma eso, un jugo. O el agua es captada por la tierra absorbe esa agua que llegó del cielo, ¿ya? El árbol comienza a utilizar esa agua y el fruto queda con agua, una naranja. Y después usted saca la naranja y se come la naranja. ¿Se fija? Vuela nuevamente el agua. ¿Ya? Esto es prestado nomás, no es de que ya no hay una propiedad. Estamos constantemente compartiendo esta molécula. Bueno, no solo estas moléculas, sino que muchos otros tipos de moléculas. ¿Ya? Entonces, interacción entre moléculas de agua con sales son interacciones, los alcoholes son polares,
Claro que sí, Tomás. ¿Por qué cree que se puede hacer una preparación un fin de semana? Una preparación química un fin de semana. Por lo mismo. Sí, pues. Cuando usted sabe, cuando su cuerpo siente de que es viernes o es jueves, ¿qué hace? ¿O qué hacen algunos? Miren, alcohol y bebida a su gusto. Hace una preparación, ya, pero lo revuelve, lo agita y ¿qué ocurre? Ve algo transparente o queda con una especie de tecito, claro. ¿Eh? Se mezcla, hay una mezcla homogénea, ¿ya? Entonces, no se ve la diferencia entre el alcohol y la bebida. Se mezcló todo. Son polares. La bebida tiene agua, evidentemente, y el alcohol también tiene agua. De hecho, el alcohol está disuelto en agua. El alcohol, cualquier tipo de bebida alcohólica, ya tiene un volumen, ¿cierto? Y dice 40 grados alcohólico, ¿ya? O 30 grados alcohólico, o 35 grados alcohólico, o no sé, un vino, 12 grados alcohólico, una cerveza, 4,5, ¿ya? O 3 grados alcohólico. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que si estamos hablando de 40 grados alcohólicos, por ejemplo, no sé, pues imagínate un pisco, 40 grados alcohólicos. Significa que si este es un vaso precipitado y este vaso tiene 100 mililitros, 40 grados alcohólicos significa que tú tienes 40 ml, ¿ya? Que es alcohol. 40 ml son de alcohol y el 60 ml, 60 mililitros, ¿de qué serían? De agua. ¿Ves? Pero tú no ves la diferencia. Tú compras una botella que tiene una, no sé, ponte tú 100 ml y ves una sustancia homogénea, ves una mezcla homogénea. No, no hay diferencia entre el agua y el alcohol. Se mezclan. El alcohol es polar. Entre más alto el alcohol, más rico. ¿Cómo eso? Explíquese, Alexander. Entre más grado alcohólico, mejor. Ah, bueno, no sé, pues ahí depende del gusto de cada uno en realidad, ¿ya? Estamos adultos para conversar estos temas, pero muy temprano sí. Bueno, como ejemplo químico, si lo vemos desde ese punto de vista, ya está bien conversarlo, está bien hablarlo desde el punto de vista académico, porque así yo les explico el tema de la solución. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes entiendan? El ejemplo puede ser un ejemplo cotidiano, ¿ya? Un ejemplo más bien coloquial, como del que estamos hablando, pero acá hay un concepto químico, ¿ya? Que es una solución. Hay una solución, 60 ml de agua, 40 ml de alcohol, ¿ya? Esos son 40 volúmenes alcohólicos. ¿Te fijas? Ahora, si tú tienes, no sé, pues, otra bebida alcohólica que tiene un grado mayor, no sé, pues 60 grados alcohólicos, cambia las cantidades. 60 ml de alcohol, 40 ml de agua para 100 ml de solución. ¿Vale? Eso es. Eso es. Pero como estamos viendo la interacción entre el agua con otro tipo de moléculas, claro, evidentemente, si se mezclan estas dos sustancias, el alcohol es polar, el agua es polar. ¿De acuerdo? Como ejemplo químico, está muy bien. Veamos otro tipo de interacciones. Existen las interacciones hidrofílicas, interacciones
dipolo-dipolo, ya, interacciones ion-dipolo. Aquí está, interacciones ion-dipolo, interacciones dipolo-dipolo. El alcohol con la molécula de agua, interacciones ion-dipolo. ¿Ven? Esta es la molécula de alcohol, que también tiene dipolo, como la molécula de agua. Esa es la molécula de agua. Entonces hay una interacción entre este polo de la molécula de agua con este polo de la molécula de alcohol. Dipolo-dipolo. En cambio, el ion dipolo es cuando tengo una interacción entre un ion. Tiene que existir un ion, un catión o un anión. Aquí está, ion dipolo. El ion, en este caso, es un catión, ¿ya? Y acá el anión, ¿vale? Y la sustancia o la molécula que tiene dipolo es el agua. Entonces la interacción se llama dipolo-ion, o más bien ion-dipolo. ¿Ok? Es simple distinguirlo. Si estamos hablando del ion dipolo, tienen que buscar el ion. ¿Y el ion cómo se simboliza? De esa forma. Los iones se simbolizan con carga. Cuando hablamos de un dipolo, usamos ya esa letra griega. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Otro tipo de interacciones, ya hemos hablado de este tipo de interacciones, las interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas son entre sustancias que son apolares. Apolar, una sustancia polar con otra sustancia apolar, generan estas interacciones hidrofóbicas. ¿Ok? Ahí está el ejemplo del agua con el aceite, que es exactamente lo mismo que hemos venido hablando. ¿Ya? Aquí está la constitución de las micelas. Para una molécula apolar, como un ácido graso, fíjense que siempre se da este término la cabeza polar y la cola no polar, ¿ya? Pero vamos a cambiar un poquitito este concepto, ¿ya? De vuelta a comerciales, sigo hablando acerca de la cabeza polar y la cola no polar. Pero vamos a ver en realidad desde el punto de vista químico. La cabeza polar es un ácido carboxílico. Ustedes vieron grupos funcionales y ya saben que el ácido carboxílico es este grupo funcional. Ahí está. Ese es el ácido carboxílico. Por eso esto se llama ácido graso, por el ácido carboxílico. ¿Ya? ¿Por qué es polar? Porque tiene dos átomos de oxígeno.